Buenas noches con todos. Vamos a ir empezando esta capacitación del día de hoy, de manera que van ingresando los compañeros, los colegas. Le- Les voy compartiendo la pantalla. Bien, buenas noches. Vamos entonces a ir empezando. Ya se irán incorporando los demás compañeros, colegas. Vamos a seguir con esta parte del design thinking. Ustedes saben, hay varias preguntas que vienen en los exámenes tanto de nombramiento como de ascenso, lo referido al design thinking. No vienen como preguntas cerradas, ¿no? Vienen contextualizadas en base a nuestra planificación curricular, ¿no? Entonces, pero es necesario conocerlas a profundidad, cosa que cuando tengamos que responderlas las preguntas del examen, digamos, cuál es la respuesta correcta, ¿no? Entonces es necesario por eso conocer esta metodología. El día de ayer y hemos dado un avance bastante. El día de hoy vamos a seguir insistiendo sobre todo en las técnicas que utiliza el design thinking para poder este, eh, viabilizarse, para poder trabajar, ¿no? Entonces, eh, el design thinking o también pensamiento de diseño, ¿no? Claramente, eh, es una metodología que nos permite desde el área de educación para trabajo, pero eso no significa que solo desde el área de educación para trabajo podamos trabajar, ¿no? Sino también a nivel de todas las áreas, ¿no? Es una metodología con un enfoque social bastante fuerte, en la cual nos permite mejorar procesos, productos, servicios, todo, ¿no? Entonces, ¿para qué se ha creado? Como ayer lo decía, para generar innovación, ¿no? Entonces, desde ahí es necesario recordar que el design thinking es una metodología ágil, ¿no? Aplica el proceso de diseño, pensamiento de diseño, resuelve problemas mediante soluciones innovadoras y creativas. ¿De dónde parte? Parte de las necesidades o problemas, ¿no? Entonces, ahí el design thinking es una de las tantas metodologías ágiles, ¿no? En el área de educación para el trabajo lo venimos trabajando. Crea y emprende es con design thinking, ¿no? Entonces ahí bastante nos piden el tema de design thinking. Entonces, desde ahí es por eso la importancia, ¿no? Como es una metodología ágil que nos permite generar un proyecto de innovación, este, de rápido acceso, de rápida elaboración para poder
ver si la idea que yo tengo es factible en el mercado, es factible en la empresa, o es factible no solo a nivel comercial, sino también a nivel social, ¿no? Cultural, ambiental, ¿no? En todos los aspectos que podamos tener. El design thinking no es exclusividad de ningún área, es general, es amplio, ¿no? Cualquiera lo puede utilizar para generar ideas innovadoras y creativas a nivel de lo que vayamos a proponer, ¿no? Entonces, el design thinking aplica las habilidades de intuición, bastante intuición, reconocer patrones y construir ideas, ¿no? Ten en cuenta que con esta metodología no solo puedes crear soluciones centradas en la persona, ¿no? Sino un sinfín de de soluciones que podamos crear para dar solución a los problemas y necesidades, ¿ya? Entonces, desde ahí, también recordando, no, hay que enfocarnos en los valores humanos. Por eso dice la fase de empatizar, ¿no? Ten empatía con las personas para las cuales estás diseñando. Ser empáticos, ponerlos en su lugar, para poder recoger el verdadero sentir de lo que nosotros queremos atender. No lo digas, dice, muéstralo. El pensamiento de diseño se enfoca en lo visual, ¿no? El pensamiento de diseño en lo visual. Por eso es que se elabora prototipos. Colaboración. La colaboración resulta vital para el pensamiento de diseño. Entonces, hay que, en equipo, trabajo en equipo. Sé consciente del proceso. Es importante tener claridad sobre lo que quieres conseguir y los procesos y métodos que vas a utilizar en cada fase. Hay que ser consciente y tener claridad sobre todo lo que queremos conseguir, ¿no? Hay que accionar. El pensamiento de diseño pone énfasis en la concreción de las ideas, ¿no? Y por último, hay que hacer prototipos, ¿no? Los prototipos vienen a ser la materialización de nuestras ideas, ¿no? Ya sean de productos o servicios, como lo vamos a ver más adelante. Etapas del design thinking, ¿no? Y ayer hemos visto, son empatizar, interpretar o definir, idear, prototipar y evaluar, ¿no? La metodología del design thinking tiene estas etapas, tiene estas 5 etapas, ¿no? Entonces tenemos que dominarlas, que es el empatizar, el interpretar o definir, el idear, el prototipar y el evaluar, o testear también otros le llaman, ¿no? Ahora, para trabajar el design thinking, ¿no? Hay un sinfín de técnicas, colegas, un sinfín de técnicas. No podemos decir que es solamente el mapa de empatía o, o las técnicas que venimos conociendo, ¿no? Hay un montón, colegas, un montón de técnicas. Empatizar. Imagínense el empatizar, la primera fase, ¿cuántas técnicas tiene para poder trabajar? El mapa de actores, la inmersión cognitiva, la interacción constructiva, el mapa mental, el mood board, la observación encubierta, qué, cómo, por qué, guión de la entrevista cualitativa, entrevistas cualitativas, usuarios extremos, storytelling, el Customer Journey, el Flor del Loto, WordCraft, mapa del presente, mapa del futuro, grupos de discusión o focus group, técnica de los 5 por qué, el toolkit, el diagrama de Ishikawa, análisis paralelo, método de pesos ponderados, técnica de los 5 para qué, sería, no sería, diagrama de Porter, matriz FODA, lienzo del modelo de negocio, mapa de atracción de clientes dentro, fuera, diagrama de prioridades, curvas de valor, Glocal, AEOU, análisis dimensional, Safari, Bloompride, selección por clasificación, mapas del contexto, dibujos del problema, mapa espectro, mi turno, Philips 66, tarjetas rojas y verdes, investigación en medios, estadísticas, estudio de tendencias, investigación de referentes, análisis de competencia, entrevista a expertos, matriz de tendencias, benchmark, apuntes
POEMS, entrevistas con fotos, imágenes evocadoras, startup, continuo, shadowing, pensamiento sistémico, método Delphin, análisis pastel. Imagínense, hay un montón. Y tú también podrías crear tu propia técnica. ¿Cómo podemos trabajar el empatizar? ¿No? No porque ya está dicho, ya eso es, ¿no, colegas? También nosotros podemos proponer alguna técnica basada en innovación y creatividad, ¿no? Imagínense, el empatizar tiene un sinfín de técnicas para trabajar esta fase, ¿no? Entonces, algunas las conocemos porque las trabajamos. Igual que el empatizar, el definir también tiene sus técnicas, ¿no? Y así un sinfín, imagínense si cada una las desarrollaríamos. No, es un montón, pero nosotros vamos a trabajar con algunas cuantas que son las que más nos pide el temario también, ¿no? Son las que pide el temario y por otro lado también lo que más se trabaja en el aula. Entonces, ahora la otra fase, la ideación igual tiene un sinfín de técnicas para trabajar, ¿no? Sinfín, la ideación, después también el prototipado también tiene un sinfín de, de técnicas para trabajar el prototipado, ¿no? La evaluación también tiene un sinfín de técnicas para trabajar el prototipado. Entonces, perdón, la evaluación del producto o servicio, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, cada fase del design thinking tiene un montón de técnicas para trabajar, ¿no? Para viabilizar nuestro producto o servicio y ver si es aceptado o no en el mercado. Bien, vamos a ir trabajando las más importantes, colegas, las más importantes y sobre todo las que más nos piden en los exámenes, tanto de nombramiento como de ascenso. Una de ellas que bastante se trabaja es el qué, cómo y por qué, ¿no? El qué, cómo y por qué. Otras la conocen what, how, why, ¿no? Entonces, mayormente en el mundo, a nivel mundial, es conocido como el what, how, why, ¿no? El qué, cómo y por qué. El qué, cómo y por qué es una técnica, es una herramienta que puede ayudarnos a llevar a niveles de observación más profundos. Estas preguntas te ayudan a moverte desde observaciones concretas de una situación en particular a emociones más abstractas y a otras motivaciones que están en juego en esa situación. Es una técnica particularmente poderosa de usar también cuando se analizan fotos que el equipo ha tomado en terreno, tanto para sintetizar como para dirigir el equipo hacia la búsqueda de necesidades futuras. Esta técnica, ¿no? ¿Qué, cómo y por qué? Se basa en ciertas preguntas. ¿Qué está haciendo la persona que observas en una situación particular o en una fotografía? Date cuenta y anota los detalles. Trata de ser objetivo y no asumas nada en esta primera parte, en el qué, ¿no? ¿Qué está haciendo? Vamos a observar en nuestro trabajo, en nuestro cuaderno de campo, vamos a ir anotando. El cómo. ¿Cómo está haciendo lo que hace la persona que observas? ¿Requiere de algún esfuerzo? ¿Parecen apurados? ¿Tienen dolor? ¿Pareciera que la actividad o situación está impactando su estado positivo o negativamente? Usas frases descriptivas llenas de adjetivos, ¿no? ¿Cómo está haciendo lo que hace? Entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, está lavando, sus adjetivos, ¿no? Lo que está haciendo las personas. Ahí, en el que, bien te dice, no asumas nada en primera parte, ¿no? No asumas nada. En la segunda parte sí te dicen, ¿no? Usa frases descriptivas llenas de adjetivos. Y la otra parte del proceso es el por qué. ¿Por qué la persona que observas está haciendo lo que hace? ¿Y por qué lo hace de esta manera en particular? Este paso usualmente requiere que hagas adivinanzas o presunciones, ¿no? En algo en relación a la motivación y las emociones del usuario. Da el paso hacia el limbo para proyectar el significado en la situación que estás observando. Este paso revelará áreas y temas que deberás testear con usuarios y normalmente arroja conclusiones inesperadas sobre la situación en particular. Entonces, miren, esta técnica la trabajamos en el área de educación para el trabajo, ¿no? El qué, el cómo y por qué. Si me está pidiendo que observe en qué fase yo la puedo trabajar, en la empatizar, ¿no? Empatizar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que observe. ¿Y dónde observamos? En la primera
fase, en la fase de empatizar. Bien, ¿no? Mayormente hay que hacer preguntas específicas, ¿no? ¿Qué están haciendo en la foto? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Por qué lo hacen así? Adivina, ¿no? Hay que adivinar. Entonces son presunciones en la última parte. Esa es una de las técnicas, ¿no? El qué, cómo, por qué. Entonces, en conclusión, esta técnica eh, es para analizar, es para observar y poder sintetizar lo que está haciendo, lo que estamos observando, ¿no? Cuando salimos al campo, ¿qué está haciendo esa persona, ¿no? Por ejemplo, si nuestro proyecto va a ser de textiles, vamos a salir al campo y vamos a ir a observar, ¿no? ¿Qué está haciendo esta persona? Hay que observar cómo se viste, y qué tiene, qué prendas usa, ¿no? Entonces estaremos observando al detalle. ¿Cómo usa esta persona estas prendas, ¿no? Entonces, se sienten cómodas, no se sienten cómodas, se sienten felices con lo que usan, ¿no? Aprender a observar sus expresiones, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué la persona que ves tú, que estás observando, si quieres hacer un proyecto de textiles, te digo, ¿no? ¿Por qué usa esas prendas, ¿no? ¿Por qué usa esos colores, esos tonos, ¿no? Entonces, y así vamos observando el qué, cómo y por qué. Esa herramienta me va a ayudar, conocer a profundidad, pues, a las personas, a través de preguntas que yo no las hago, simplemente las voy a observar, ¿no? Otra de las técnicas es la entrevista. Dice, la entrevista mayormente es la que más trabajamos en el aula, ¿no? Es la que más venimos trabajando en el aula, la entrevista. ¿Por qué prepararse para una entrevista? Es necesario prepararnos o preparar a los estudiantes para una entrevista. No, porque ese tiempo que pasamos con los usuarios es preciado y necesitamos sacarle el mayor provecho posible. Debemos prepararnos para una entrevista, aunque siempre permitiendo que la espontaneidad y la conversación sean fluidas o sin estructura alguna, ¿no? Entonces, es necesario, colegas, en una entrevista generar aprovecharlo al máximo para poder generar un espacio de conexión con las personas que yo me estoy entrevistando y que eso sea fluido, ¿no? Puede ser una entrevista estructurada o sin estructura, ¿no? Una entrevista sin estructura es más, es un poco más trabajosa para poder sistematizar la información, pero también es más enriquecedora, ¿no? Es más provechosa porque ahí puedo yo recoger un sinfín de cosas, pero a través de una entrevista estructurada, ya con preguntas predeterminadas, ya validadas o conversadas o socializadas, entonces me permite también sistematizar la información de manera más fácil, ¿no? ¿Cómo me debo preparar para una entrevista? Haz un brainstorm o una lluvia de ideas, ¿no? De las preguntas potenciales que el equipo pueda generar. Se debe tratar de construir ideas sobre las ideas de otros para resaltar áreas y temas relevantes. Identificar y ordenar los temas, agrupar los problemas en grandes áreas o temas relevantes. Luego, permitir que la conversación fluya, ¿no? Para determinar una dirección específica. Esto hará posible estructurar la dirección o tema de la entrevista, haciéndola más amigable con el usuario y más efectiva, ya que evita componer una entrevista desordenada y sin enfoque, ¿no? Refinar las preguntas. Una vez que las preguntas hayan sido agrupadas por temas y orden, se podrá encontrar que hay áreas de conversaciones redundantes o repetidas. También es probable que existan preguntas extrañamente fuera de lugar. Por eso es importante hacer una limpieza para asegurarse de llevar una entrevista bien planificada con suficientes preguntas. ¿Por qué suficientes? Cuéntame sobre la última vez que, y suficientes preguntas directas de cómo el usuario se siente. Entonces, para yo ir a una entrevista es necesario preparar esa entrevista, ¿no? Y con los estudiantes en este caso, ¿no? Deben ser preguntas que en lo más posible puedan recoger toda la información que yo necesito. Ahora, la entrevista tiene una ruta de trabajo, ¿no? Primeramente hay que presentarnos, presenta la idea, el proyecto que estás haciendo, construye una relación, conecta con esa persona, trata de evocar alguna historia,
explora sus emociones, contrapreguntas o cuestionamientos, ¿no? Ante una pregunta respondida, le puedes hacer otras repreguntas o cuestionar lo que está hablando, ¿no? Finalmente, agradece y cierra. Y esto hay que ponerlo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿No? No es que te vas a pasar conversando, ¿no? Una entrevista a profundidad, ¿no? Entonces, mayormente eso pasa en las entrevistas etnográficas, ¿no? Pero no es nuestro caso, ¿no? Entonces, esa es una técnica también, la entrevista, ¿no? La entrevista estructurada y la no estructurada. La estructurada es aquella que hacemos y preparamos las preguntas. La no estructurada es aquella que me lanzo, mayormente es porque ya tengo cierta experticia, soy hábil, especialista haciendo entrevistas y es por eso que voy a la cancha sin mayor preparación, sin tener una ruta de preguntas para poder, porque domino el tema de entrevista, ¿no? ¿Por qué entrevistar para empatizar? Dice. ¿Por qué hacer una entrevista para empatizar? Pregunta por qué. Aun cuando creas que sabes la respuesta, pregúntale a la gente por qué hace o dice algo. Las respuestas pueden sorprenderte. La conversación que parte de una pregunta debiera continuar por el tiempo que sea necesario. Incentiva las historias, dice, sin importar si las historias que la gente cuenta son o no reales, ¿no? Nos revelan lo que la gente piensa del mundo. Haz preguntas que incentiven a la gente a contar historias, ¿no? Esas preguntas que puedan la gente contarnos mmm, a manera de cómo ha vivido, cómo vivencia, algún sentir, alguna necesidad, algún problema, ¿no? Pon atención al lenguaje no verbal, ¿no? A veces nos pueden estar hablando una cosa, pero su cuerpo habla otra. Sé consciente, por eso es muy importante saber leer el lenguaje corporal, los gestos, las emociones, ¿no? A veces se guarda silencio, ¿no? En una entrevista. Los entrevistadores frecuentemente sienten la necesidad de preguntar algo más cuando hay una pausa. Si permites que haya silencio, la persona puede reflexionar sobre lo que acaba de decir y revelar algo más profundo. Entonces sí, hay que escuchar y tener paciencia, ¿no? No sugieras respuestas, eso mayormente pasa en las entrevistas, ¿no? Aun si la persona hace una pausa antes de responder, no le ayudes sugiriendo una respuesta, sin quererlo. Esto podría llevar a hacer que la gente responda de manera de confirmar tus expectativas, ¿no? Entonces sí, te va a decir, sí, 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 es eso, ¿no? Entonces mejor es no sugerir respuestas. Haz preguntas de manera neutral. ¿Qué opinas de comprar regalos para tu mujer, por ejemplo, ¿no? Es mejor cierto que ir de compras es estupendo, claro, ¿no? O sea, no dirigir las preguntas, ¿no? Porque la primera pregunta no implica que haya una respuesta correcta, ¿no? Entonces, ¿qué te va a decir, no? Entonces, pero sin embargo, en la segunda pregunta, ¿cierto que ir de compras es estupendo? Te va a decir, sí, pues sí, sí, porque es bonito, o sea, te da mayor oportunidad para que puedas explayarse a la persona que estás entrevistando. No hagas preguntas binarias. Las preguntas binarias pueden ser respondidas con una sola palabra. Tú prefieres invitar a una conversación basada en historias, ¿no? Las preguntas binarias, mire, pueden ser respondidas con una sola palabra, ¿no? Sí, no, ¿no? Entonces, y lo que nosotros queremos es recoger mayor información y por eso debemos generar un lenguaje basado en historias, ¿no? Haz una pregunta una vez por, por vez una persona a la vez, ¿no? O sea, sí, no resiste la urgencia de emboscar al usuario, ¿no? No lo ataques con tantas preguntas, ¿no? Asegúrate de estar preparado para documentar, siempre hay que escribir. Siempre la entrevista debe ser en pareja. Uno pregunta y el otro va anotando. Si no es posible, hay que grabarlo, ¿no? Es imposible involucrarse con el entrevistado y tomar notas apropiadamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso siempre se recomienda que toda entrevista debe ser en pareja. Esa es la técnica de la entrevista, colegas, ¿no? Entonces, miren, tenemos el qué, cómo, por qué, la entrevista, la entrevista se da en la fase también de empatizar, ¿no? La entrevista. Ahora, la otra técnica es comparte y documenta historias, ¿no? ¿Por qué compartir y documentar historias?
¿no? Este método sirve para al menos 3 propósitos. Le permite a los miembros del equipo inyectarle velocidad y calidad con respecto a lo que cada persona vio y escuchó en terreno. Aun cuando si todos los miembros estuvieran presentes en el mismo lugar, comparar cada experiencia es valorable. Al explorar y escuchar más información en el equipo, puede obtener mayor significado de las experiencias de los que se pensaba en un principio. Esto gatilla el proceso de síntesis, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué compartir historias? Porque nos permite a los miembros del equipo inyectarle velocidad, ¿no? Segundo, porque al explorar y escuchar más información en el equipo puedo tener mayor significado. Y tercero, ir capturando cada detalle de cada uno de los miembros del equipo. Se va dando comienzo al proceso de saturación espacial, ¿no? Entonces, es necesario documentar historias y todo irlo anotando, anotando, anotando. ¿Cómo compartir y documentar historias? Desempaca todas las observaciones y transmite todas las historias que tengas de cuando viste y escuchaste mientras trabajabas en terreno, en el campo. Cada miembro del equipo debe contar historias sobre el usuario y compartir sus notas mientras los demás crean fases relevantes, conceptos, sorpresas y otras cosas interesantes. Debiera haber una frase relevante por posits, ¿no? Estos posits se transforman en una parte importante de la saturación. Se va agrupando según temas y patrones que vayan surgiendo, ¿no? Ahorita vamos a ver justamente, hay una técnica también, un método de saturar y agrupar, ¿no? El objetivo es entender qué es lo que realmente sucede con cada usuario cuando interactúa en el contexto. Descubre quién es esa persona y qué necesita en relación a la problemática del proyecto. Entonces, es necesario escribir todo y todas esas historias, ¿no? ¿A través de qué? A través de esta técnica también, saturar y agrupar. ¿Por qué saturar y agrupar? Este método utiliza para traducir pensamientos y experiencias a piezas visuales tangibles que ayudarán a informar e inspirar al equipo de trabajo. Se agrupan los conceptos para explorar los temas y patrones que surjan y para avanzar identificando necesidades significativas. Entonces, ahí esta técnica saturamos con ideas, full ideas, llenamos todo, la sala, la pizarra, las paredes, ¿no? 10 POSI, 20 POSI, 30 POSIs, 40 POSIs, ¿no? Ya sea para generar ideas en cualquier momento del design thinking, ¿no? Entonces saturamos un ambiente de full POSIs, según lo que yo quiero recoger. Luego los agrupamos por grupos, ¿no? ¿No? Entonces esto nos permite sintetizar la información. Se debe organizar y agrupar los POSIs y el material que estén relacionados entre sí. A eso le podemos coadyuvar con imágenes, con algunos títulos, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo final es sintetizar la información en temas interesantes y desarrollar insights que sean útiles para crear soluciones de diseño, ¿no? Entonces, miren, hay que sintetizar la información, pero no, esta información, como ayer también les decía, cuando se trata de crear tantas ideas, de poner tantas ideas, no hay idea mala. Hay que ponerlas todas, porque a veces de esas ideas malas salen las alternativas de solución. Entonces, el saturar y agrupar, satura el espacio, dice, de trabajo que tengas composites, llenos de temas y conceptos claves, ¿no? Además, se debe agregar fotos y otro tipo de material sobre los usuarios y las distintas situaciones. Para poder empezar a sintetizar la información, se debe organizar y agrupar los POSIT y el material que estén relacionados entre sí. Es probable que existan ideas sobre temas desde que se recopiló la información en las notas. Por ejemplo, se pudo haber escuchado o visto muchas cosas relacionadas con la usabilidad o la eficiencia de un producto o servicio determinado. Es importante, dice, crear grupos de temas. Con todos los POSIs voy creando grupos de temas para ir ordenando las ideas y al hacer esto ir buscando conexiones más profundas del usuario con el tema. Esto nos va a permitir los insights. Ahorita vamos a ver qué son los insights, ¿ya? Porque miren, bastante se está hablando de esta palabra, ¿no? Entonces, también lo más probable es que exista concordancia entre grupos distintos de temas que se puedan relacionar y conectar entre sí.
una buena técnica es probar con un conjunto de temas, discutir y anotar para después probar con otro grupo nuevo para repetir lo mismo. El objetivo final es sintetizar información en temas interesantes y desarrollar insights que sean útiles para crear soluciones de diseño. Es común agrupar POSITs con temas relevantes de trabajo en terreno, pero también es muy conveniente agrupar temas similares entre productos, objetos y usuarios. Entonces, mire, esta técnica de saturar es full ideas. Saturamos con POSITs la pizarra, las paredes, todo. Y después las agrupamos por temas de interés. ¿Ya? Entonces, esa es otra técnica. El qué, cómo, por qué, la entrevista, el saturar y agrupar. ¿En dónde se da esto mayormente? En el idear, ¿no? En la fase de idear, el saturar y agrupar. Pero también lo podemos hacer en la fase de definir, en la segunda fase del design thinking. También lo podemos trabajar. ¿Por qué? Porque ahí trabajamos con el mapa de empatía y ahí ponemos full POSIs, ¿no? Para llenar el mapa de empatía. Y, ¿por qué no? También en la fase de dirección que trabajamos con el brainstorming para dar alternativas de solución, ¿ya? Entonces, otra técnica es el mapa de actores. El mapa de actores es una potente herramienta de design thinking y diseño de servicios. El objetivo es llevar a cabo un mapeo en el cual se incluye de forma visual cada uno de los participantes que intervienen durante todo el proceso, tanto cuando estamos creando un producto o un servicio o diseñando la solución a un problema dentro de nuestra empresa. El mapa de stakeholders o de actores, así se llama, el mapa de stakeholders o de actores, es un recurso muy utilizado en las ciencias sociales. Dentro de un proceso de design thinking, se utiliza como parte del proceso de investigación, integrándose en la fase de empatizar y llevando a cabo un mapeo de red de todos los implicados en el proceso. Entonces, a medida que vamos integrando a los actores, somos más capaces de caracterizarlos, entendiendo de esta manera cómo se establecen las relaciones entre ellos y diseñando también un mapeo de conflictos diferentes en cada caso. Entonces, el mapa de actores es un mapa que me permite ver cuáles son las personas que van a intervenir en este proceso, ¿no? Entonces, vamos a mapear todo de manera visual, cada uno de los participantes y también caracterizarlos a cada uno de ellos, ¿no? El mapa de actores me permite hacer eso. Entonces, otra técnica, ¿qué es un focus group y cómo diseñarlo correctamente? ¿No? El focus group es una técnica de investigación cualitativa que consiste en reunir a un conjunto de informantes para que expresen su opinión, debatan y contesten a preguntas en torno a un tema o temas de interés para el investigador, ¿no? Entonces, no lo trabajamos esto, pero por ahí he visto yo una pregunta, ¿no? Relacionada al focus group, ¿no? Se utiliza para conseguir información y extraer insights que te permitan diseñar una solución la más pertinente posible para el conjunto de usuarios que vas a dirigir. Y puedes utilizarla tanto en la fase de investigación exploratoria como en la validativa, ¿no? La duración de un focus group o de discusión es de entre 1 hora y media y 2 horas. El número de participantes es entre 4 y 6 participantes. Se llama informantes y son reclutados habitualmente por empresas de captación con las que puedes ponerte en contacto, dado que una buena selección supone el 50% de éxito de un focus. Te recomendamos que te asesores, dice correctamente. Sí, si no dominas esta técnica, no te puedes lanzar así nomás. Es necesario dominar. Así tiene una ruta, ¿no? ¿No? Entonces tiene una ruta metodológica para aplicar el focus group, ¿no? Porque es un método de investigación. ¿Y qué hacemos pues nosotros cuando estamos investigando en el campo, estamos observando? Estamos investigando, ¿no? De corte cualitativo, netamente el focus group es otra herramienta cualitativa y necesariamente se tiene que reunir a un grupo de personas que nos informen, ¿no? El objetivo del focus group es que estos informantes participen dando sus opiniones y respondiendo a preguntas en torno a un tema, producto o servicio. La información que se tiene de un focus permite a la empresa que lo realiza tener una idea más aproximada de lo que piensa del conjunto de usuarios a los que representan los
participantes. Entonces, como ustedes están viendo, el focus group es otra de las técnicas, ¿no? En la cual se reúne a un grupo de 5, 6, 4 personas para poder responder ciertas. Nadie más interviene, solo ellos en equipo van respondiendo las preguntas que se les va haciendo en base a lo que queremos investigar, ¿ya? Ahora, la otra técnica es la inversión cognitiva, también del design thinking, ¿no? Nos permite experimentar lo mismo que vive un usuario en una situación concreta. Imaginemos, por ejemplo, que queremos diseñar una solución para personas con movilidad reducida que van en silla de ruedas. A través de la inmersión cognitiva, replicaremos aquello que la persona vive, trasladándonos del mismo modo que lo hace la persona y recorriendo los mismos lugares con los que ésta se encuentra. Como hemos señalado, cuando os hablamos de la fase de empatizar, el design thinking está completamente centrado en el usuario. Por esta razón, en la medida que le sintamos las dificultades y facilidades que éste siente, más cercano estaremos de darle una solución satisfactoria, capaz de conectar con las necesidades y deseos que resulten más relevantes. Entonces, la inmersión cognitiva es prácticamente hacer lo mismo del usuario o cliente que yo que quiero investigar, ¿ya? Entonces, digamos, como lo dice el ejemplo, si es una persona de silla de ruedas, haré lo mismo que él hace con la silla de ruedas, ¿no? Para ver, sentir. Esa es la inmersión cognitiva, ¿ya? En cualquier espacio y en cualquier forma. ¿Es un poco riesgosa? Sí, es un poco riesgosa, pero si tú quieres realmente pues, cumplir con esta fase de empatizar, tienes que realizar la inmersión cognitiva. Entonces, hay otra técnica que es la observación encubierta. Ahí consiste básicamente en observar a un grupo de personas sin que tú te des cuenta, sin que se den cuenta, mejor dicho. No interviniendo en su comportamiento en ningún caso. O sea, tú estás observando y ellos no saben que tú existes. Tal y como no se permite que ellos se expresen tal y como desean hacerlo, sin emitir un juicio al respecto o tratar de influir en ellos. Este tipo de herramienta no es exclusiva del design thinking, en realidad es una de las técnicas de investigación de campo más habituales de sociólogos y antropólogos, ¿no? La observación encubierta, que está muy relacionada a la observación etnográfica, gracias a la cual pueden obtener información sin prejuicios y desprovista de su propio sesgo. En innovación, su utilidad pasa por el descubrimiento de las verdades, preocupaciones y deseos del usuario, ya que esto no tiene que enfrentarse con los frenos que puede suponer para él una entrevista o cualquier otra forma de recabar información con la que puede sentirse juzgado. Entonces, la idea de la observación encubierta es que el observado no se dé cuenta de tu existencia. Tú lo observas haciendo lo que él hace sin que él se dé cuenta. Ese es el secreto. Por eso se llama observación encubierta. ¿Ya, colegas? Observación encubierta. Esa es otra técnica. Otra de las técnicas es la técnica de los 5 porqués. Es sencilla y potente. Puedes utilizarla dentro de la herramienta de entrevista cualitativa también. Imagínense, todas las técnicas que estamos hablando solo es de la fase empatizar, ¿no? O bien puedes aplicarla siempre que quieras profundizar en el entendimiento de cualquier cuestión. En todo proceso de design thinking es muy importante que no te quedes en la superficie ni a la hora de buscar hallazgos significativos que te guíen hacia necesidades o deseos de los usuarios, ni tampoco cuando lo estés validando. La calidad de las preguntas que hagas o que te hagas está directamente relacionado con los resultados que vas a ir obteniendo. Esta técnica 5 por qué tiene una ruta, ahorita lo vamos a ver. De ahí hay varias preguntas en los diversos exámenes, por eso es que necesitamos conocer bien en qué consiste esta técnica de los 5 porqués. Bien, la finalidad de esta herramienta dice estirar el hilo dentro de una entrevista.
o cuando está compartiendo hallazgos o reflexiones dentro de su propio equipo. Por ello, solo tendrás que preguntar el por qué después de cada respuesta, haciéndolo un total de 5 veces. Por eso se llama los 5 porqués. A medida que vayas practicando la herramienta junto a tu capacidad de extrañamiento, irás seleccionando los mejores momentos para utilizar. Además de darte cuenta de toda la información relevante que puedes encontrar simplemente preguntando por qué, ¿ya? Es una técnica desarrollada por Sakichi Toyoda y más tarde fue utilizada por Toyota, ¿no? Entonces, es una técnica de preguntas y respuestas, utilizada para explorar la relación causa-efecto sobre un problema particular. Actualmente se utiliza para determinar las causas o raíz de un defecto o problema. El principio de esta metodología se basa en considerar que al aplicar 5 preguntas se puede llegar a establecer a un nivel satisfactorio la causa efectiva de un problema o situación. Esto no quiere decir que no se puede continuar haciendo más preguntas, sí. Sin embargo, la verdadera clave está hacer las 5 preguntas, los 5 porqués, ¿no? Y un ejemplo de aplicación de la metodología de los 5 porqués de una máquina parada. Pregunta 1. ¿Por qué se paró la máquina? La respuesta, sobrecarga de la máquina, dice, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se sobrecargó la máquina? Insuficiente aceite en el eje. Pregunta 3. ¿Por qué tenía insuficiente aceite en el eje? La bomba de aceite es ineficiente. ¿Por qué la bomba de aceite es ineficiente? El eje de transmisión de la bomba está desgastado. Y por último, ¿por qué el eje de transmisión de la bomba está desgastado? El filtro de aceite está bloqueado con rebaba, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ahí, esta es la técnica de los 5 porqués. Es necesario conocerla para poder, también hay algunas preguntitas, ¿no? Entonces, para poder responder esas preguntas. Entonces, quizás algunos conceptos que no han entendido, estos filtros de los carros, dice, ¿no? Que saca su rebaba, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Ahí lo que están viendo en la imagen, ¿no? Es cuando el filtro se carga de todas estas cosas, ¿no? Y se tiene que extraer y limpiar, ¿no? Entonces, la técnica de los 5 porqués me permite ir de la respuesta que obtengo del usuario, pasa a ser pregunta, y así sucesivamente hasta quedar con la causa real de algo que yo quiero investigar, ¿no? Y por eso es de los 5 porqués. Otras técnicas que no las trabajamos, pero sí han venido algunas preguntitas. Es el shadowing, es tener información sobre la realidad del usuario, observando su comportamiento in situ, ¿no? El benchmark, esta sí vamos a verla ahorita también con más precisión, ¿no? El objetivo es analizar de forma cuantitativa una serie de características que definen la oferta de los competidores. El FODA es otra de las técnicas, ¿no? Para realizar un autoanálisis, ¿no? Entonces, ahí en el FODA nos permite ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Otra de las técnicas es el benchmarking, ¿no? Es una herramienta asociada habitualmente a los departamentos de marketing. Su aplicación en diseño es cada vez mayor y puede utilizarse tanto para el estudio y comparativa de procesos como de productos y servicios de la competencia, ¿no? El benchmarking es otra técnica que se utiliza en la investigación cualitativa, ¿no? La palabra en inglés significa calidad y el objetivo de esta práctica es identificar, medir y analizar la calidad en procesos, productos y servicios. El concepto benchmarking, ¿no? Mayormente se ha trabajado a nivel de las fotocopiadoras Xerox, ¿no? ¿No? Desde ahí se ha ido quedando este concepto, ¿no? Es como les digo, es una herramienta que está relacionado al mundo del marketing, ¿no? Entonces, pero esta técnica me permite identificar, medir y analizar la calidad. No se olviden que benchmarking es calidad,
¿ya? Existen dos tipos de benchmarking, el benchmarking competitivo y el benchmarking interno. Ambos pueden utilizarse en un proceso de diseño, dependiendo de si queremos poner el foco de observación en nuestros competidores, en nuestra propia empresa. Esto es otra de las técnicas, ¿no? Que también se utiliza. Ahora, el punto de vista, con esto sí también trabajan bastante ustedes, colegas, con el punto de vista, ¿no? Tras una etapa, dice, de divergencia, ¿no? En lo que hace adquirir un alto volumen de información, ya tenemos bastante información, llega el momento de converger, ¿no? Y seleccionar la información para definir el problema. A partir de él se constituirá el reto creativo en el que se enfrentará el equipo de diseño. El punto de vista o point of view generalmente es una frase que recoge las necesidades y los deseos del usuario junto a las razones que lo llevan a tenerlo. Estas razones reciben el nombre de insights, que son revelaciones ocultas, obtenidas de las observaciones provenientes de la etapa anterior. Una forma muy empleada para definir el punto de vista es la siguiente. Punto de vista es igual a usuario más necesidad más insight. Por ejemplo, las personas ancianas son el usuario. ¿Necesitan teléfonos grandes? Es la necesidad, porque tienen muchas dificultades para distinguir las teclas, es el insight, ¿no? Es una premisa. El insight, dice, hace referencia a las motivaciones internas de nuestros clientes, ¿no? Y según el manual Crea y Emprende, ¿qué dice de los insights? Los insights no aparecen de la nada ni repentinamente como arte de magia. Estos insights nacen al procesar y sintetizar la información y enfrentando el problema para hacer conexiones y descubrir patrones racionales. Eso nos dice el Crea y Emprenda, ¿no? Esta etapa tiene un elemento clave llamado percepción, insight. Entonces, ¿qué son los insights? Son percepciones. Elementos claves de esta etapa, encontrar las percepciones, ¿no? De las personas. Ese es, se podría decir, el corazón de los insights, porque vive de las percepciones o insights de las personas, ¿no? De lo que ha podido recoger. Bien, entonces, otra de las técnicas, pero no menos importante, es el brain reading, lluvia de ideas o brainstorming, el mapa mental. Son técnicas que también se trabajan, ¿no? La lluvia de ideas no es otra cosa, que es lo que más se trabaja, no es otra cosa que dar ideas, ideas, ideas e ideas. Otra de las técnicas es cómo podríamos, las preguntas, ¿cómo podríamos? Son el punto de partida de las sesiones de la lluvia de ideas. Bastante trabajamos con esta técnica, ¿no? Cuando vamos a plantear las situaciones significativas. Dice, se escriben en respuesta directa a una perspectiva. Estas preguntas se sienten optimistas y estimulantes y te ayudan a pensar inmediatamente en ideas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos crear un proyecto de innovación en la institución educativa? ¿Cómo podríamos evaluar el mejor desempeño de nuestros estudiantes? ¿Cómo podríamos hacer más visible el impacto de lo aprendido en el curso? Entonces, ¿se dan cuenta? El cómo podríamos es otra técnica, que el autor dice, son el punto de partida de las sesiones de lluvias de ideas. Entonces, esas técnicas que estamos conociendo son las que más trabajamos, o son al menos las que, si no las trabajamos, han venido en algún momento en algún examen, ¿no? Y no nos extrañe que vuelvan a venir en este año también a través de las preguntas. Otra de las técnicas es la lluvia de ideas, o el brainstorming, ¿no? Las reglas de la lluvia de ideas. Aplaza el juicio, fomenta las ideas extravagantes, construye sobre las ideas de otros, se mantiene enfocado en la matemática, una conversación a la vez, es visual y busca la cantidad de información, ¿ya? Entonces, es la regla de la lluvia de ideas, mayormente, o brainstorming, como lo conocen ustedes, es nos permite poder recoger mucha información, ¿ya? Entonces, otra de las técnicas es el scamper, ¿no? Que mayormente
se utiliza para validar ciertos productos, ¿no? Scamper, la S es sustituir, la C es combinar, la A es adaptar, la M es modificar o magnificar, la P, permutar o darle otro uso, ¿no? En cuanto a la E, eliminar, minimizar. Y luego a la R, reordenar, reorganizar, invertir, ¿no? Entonces, miren, colegas, cómo y cuán importante es dominar esta técnica. De esta técnica también en diversos exámenes han venido varias preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué es el Scamper? Es un acrónimo, ¿no? Es de siglas. Scamper. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, permutar, eliminar y reordenar, ¿no? Entonces, como ven, el Scamper es una técnica también, ¿no?, que nos va a permitir mejorar el producto a través de una serie de preguntas. Vayamos a un ejemplo. Por ejemplo, tengo una botella. Vamos a hacer preguntas Scamper. ¿Qué parte sustituirías de la botella? A ver, colegas, a medida que vamos participando para poner en práctica el Scamper, ¿no? No olviden, el Scamper es la S de sustituir, la C de combinar, la A de adaptar, la M de modificar, la P de permutar, la E de eliminar y la R de reordenar. Entonces, frente a esto, dice, a las preguntas Scamper, ¿qué parte sustituirías de esta botella? A ver, colegas, participamos, vamos poniendo en práctica esta técnica que viene varias preguntas, vienen del Scamper en diversos exámenes. A ver, colegas, a ver, lo pueden escribir, colegas. ¿Qué parte sustituirías de esta botella? A ver, miremos la botella. ¿Qué parte sustituirías? Podemos escribirlo. A ver, colegas, vamos poniendo a ver quiénes estamos en la sala. Eli Choque, Eliades Montero, Elvis Vázquez, Yerli Jasso. A ver, si tuvieras esta botella, ¿qué parte sustituirías? Escribamos los colegas para ver, estamos aplicando Scamper. Colegas, ¿están? Colegas, escribamos, a ver, vamos jugando con la metodología Scamper, ¿no? Es necesario que nosotros vayamos ya preparándonos. ¿Qué mejor practicarlo, colegas? La S, sustituirías. Después, la C de combinar, la A de adaptar, la M, modificar, la P, otros usos, ¿no? La E, eliminar y la R, recomponer. Este ejercicio seguramente lo han hecho en el aula, colegas, ¿no? ¿Qué parte sustituirías? Entonces, a los alumnos mayormente, profesora, yo le sustituiría la tapa, dicen, ¿no? Por otra forma, ¿no? ¿Con qué le puedes combinar? Profesora, le pondría citas, ¿no? ¿Qué le adaptarías? A lo mejor un diseño de letrero. ¿Qué elemento podrías agrandar o modificar?
¿no? Por ejemplo, que las botellas sean un poco más largas para que haya una mayor cantidad de agua. ¿Qué otros usos podrías darle, ¿no? A esta botella? No sé, como alcancía, portalapiceros, etcétera, etcétera. ¿Qué eliminarías? ¿No? A lo mejor pues se puede eliminar algo, por ejemplo, en este caso, capaz, si quisiera hacer para un cultivo de hidroponía, lo corto por la mitad, entonces estoy dándole otros usos también. También le voy a eliminar una parte, ¿no? ¿Y cómo lo podríamos recomponer? No, esto ya va a ser una bandeja, digamos, para cultivo hidropónico. Ahí se queda, ¿no? Entonces eso. Igual en el de la media, colegas, ¿no? Igual. La media, igual, ¿qué sustituirías, combinarías, adaptarías, modificarías, otros usos, qué eliminarías o encogerías, ¿no? Entonces, es necesario hacernos estas preguntas, colegas. Practíquenlos con sus estudiantes, colegas, para que la técnica Scamper nos pueda quedar bien claro, ¿no? Bien, por ejemplo, Coca-Cola utiliza esta técnica, ¿no? Varias veces dice para sus procesos de innovación, obteniendo grandes resultados. Sustituir. ¿Puede sustituirse algún ingrediente de la fórmula de la Coca-Cola? ¿Puede variar su nombre según el sabor o cambio en algún ingrediente? ¿Puede variarse de latas a botellas para su distribución? Entonces, miren cómo Coca-Cola con un Scamper ha podido generar estos aspectos, ¿no? Entonces, sustituir puede variarse de latas a botellas para su distribución, quién sabe. Se puede adaptar a las leyes de cada país, sí. Proponer otros usos, sustituir las bebidas alcohólicas, acompañamiento de comidas, cualquier persona la puede tomar. Reordenar, se puede cambiar la forma de despacho, se puede cambiar la publicidad para un consumo moderado, etc. Combinar, se puede mejorar el envase o luego combinando talentos, ¿no? Magnificar, cambio de textura en envases, cambio en forma de venta, ya sea en packs, en concursos para nuevos logos o botellas. Eliminar, se puede reducir el nivel de azúcar, se puede eliminar la cafeína de la Coca-Cola. Son preguntas que nos llevan a generar esta técnica Scamper, ¿no? Entonces, colegas, esa es otra de las técnicas, es el Scamper. Bien, otro ahora ya con técnicas un poco más para el nivel de prototipos, ¿no? El prototipo es una herramienta para idear y resolver problemas de diseño en productos, servicios, nuevas ideas de negocio e inclusive promociones y reestructuraciones en negocios que ya existen, ¿no? Entonces, la técnica del prototipo, ¿no? Nos permite construir lo más rápido posible el producto o servicio, ¿no? Entonces, hay un montón de técnicas, colegas, las vamos a ver este, este espacio. Miren, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Consiste en conseguir lo más rápido posible el producto o servicio realizando bocetos, es una forma, maquetas, modelos de espuma, videos, mock-up, landing page, que permite mostrar a nuestros usuarios lo que queremos proponer en el mercado, ¿no? Entonces, si la idea no funciona, en su versión prototipo no hay problema, habrás fallado, pero sin hacer mayor gasto, y si funciona la idea, habrás acertado y tendrás tus primeros clientes a quienes has consultado. Entonces, el prototipo es también una metodología del design thinking, el Lean Startup. Es posible que en tu barrio o comunidad surjan algunas ideas para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, es necesario que en nuestro barrio o comunidad alguien pueda liderar este trabajo, ¿no? Con el apoyo de todos. Esa es otra de las técnicas, ¿no? Los prototipos para transmitir ideas. Las clases de prototipo, prototipo para empatizar, prototipo para evaluar, ¿no? Entonces es lo que podemos determinar. Prototipos para empatizar o para evaluar. Los prototipos pueden ser de diferentes formas o representaciones. Por ejemplo, si tú eres un objeto o producto,
tu propósito puede ser un dibujo a mano alzada de algo sencillo, un boceto o un cartón doblado y pegado de lo que se busca, ¿no? Entonces, estas dos clases de prototipos, tanto para empatizar como para evaluar, me permiten mayormente trabajar a nivel de producto y servicio, ¿no? Entonces, vamos a ir con ejemplos. Miren, Canon, su primera cámara, ¿cómo hizo Canon su cámara fotográfica? A base de cartón y papel. ¿Qué se necesita? Materiales que hay en casa, ¿no? Materiales que hay en casa, simples, sencillos, colegas, ¿no? Entonces, bien, hay que realizar un prototipo para evaluar. Dicen que es sencillo, ¿sí? Porque tú no tienes que generar mayor gasto, ¿no? Hay que empezar a construir. No pierdas demasiado tiempo en un prototipo, sino porque no hay que perder mucho tiempo en un prototipo. Cuando sientas que te estás enamorando de cómo queda tu prototipo, detente. No hay que enamorarnos, dice, del prototipo, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí ya tú te estás y todo lo ves perfecto, ¿no? Entonces, ahí, construye tu propio prototipo con tus usuarios en la mente de ellos, ¿no? Entonces, los prototipos no es otra cosa que hacer realidad los sueños de todos, etcétera, etcétera. Herramientas de prototipo, storyboard o guión gráfico, dice, es una historia como un cómic, pero en este caso sirve para comunicar una idea a terceros o para visualizar el encadenamiento de una solución mediante un conjunto de viñetas. Recuerda que es como una historieta, por medio de ellas puedes presentar tu idea de solución ante un problema, ¿no? Es una historieta, ahí lo dice, es una historia que vamos a ir contando, y de ahí vamos a determinar. Primero hay que enfocarnos, organizarlo, visualizar y conectar, ¿no? Es necesaria una idea ya bien definida para empezar, ¿no? A lo mejor si tienes dinero puedes invertir para hacer una buena grabación de esta técnica, el storyboard, ¿no? Ahora, por ejemplo, miren Star Wars, todos hemos visto esta serie. Sus primeros diseños fueron a mano alzada, dibujos a mano alzada, ¿no? Entonces, ese es el storyboard. El storyboard nos va a contar, como dice, historias, ¿no? Es como un cómic, ¿no? Que a través de viñetas, imágenes, podemos darle vida a algo que deseamos promocionar, ¿no? Entonces, ese es el storyboard. El storytelling también es una herramienta del prototipo, que mediante la narración de historias transmite una idea de una forma muy simple, como si estuviera contando una historia como un comienzo, un desarrollo y un desenlace, exactamente como un cuento. El storytelling permite contar historias, ¿no? Igual que el storyboard, pero ¿cuál es la diferencia del storyboard? ¿No? Es para comunicar una idea a tercero, ¿no? Entonces, y el storytelling son historias narradas, la cual nos permite trabajar a través de historias grabadas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿existe el prototipado en papel? Sí, también es una técnica, ¿no? Esta herramienta consiste en las representaciones de dibujo a mano a pequeños pedazos de papel. Un prototipado en papel puede comenzar de manera simplificada y ganar complejidad a lo largo de las interacciones con los usuarios o con el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, el prototipo de papel, mire, este ejemplo, por ejemplo, este es un prototipo de papel. Está hecho a base de cartones, ¿no? Y todo esto es un diseño así como para ir validando ciertos aspectos que quiero que me dé su opinión el, el usuario, ¿no? Bien. Otra técnica que dominamos bastante son los bocetos, ¿no?
Son representaciones visuales en 2 dimensiones, alto, ancho, utilizadas a nivel personal para externalizar pensamientos rápidamente y mostrar cómo se ve el diseño. Imagina que quieres poner un kiosco de venta automática de productos orgánicos. Podría ser una representación, como una maqueta de este kiosco. No tiene que ser completa, puede ser la parte de adelante para comenzar a conocer cómo se ve y cómo es la interacción con el público, ¿no? Entonces es un boceto de ideas. Que tú, por ejemplo, se te ocurre alguna idea, vas a tu cuadernito o en un papelito, vas dibujando eso que se te ha ocurrido, ¿no? Con la finalidad de poder también tener otras herramientas. Bien, otras herramientas de los prototipos es el mockup. Es un diseño digital de una web o aplicación. Las maquetas se utilizan en la fase de diseño inicial para visualizar ideas y conceptos en el contexto del diseño web e incluyen una estructura de navegación, el sitio y los elementos de diseño, ¿no? Entonces, miren, eso es un mockup, ¿no? Eso. Entonces, elaborar un producto de bajo precio, pero que funcione con las características de nuestra idea de negocio, es lo que busca para hacer un prototipo, ¿no? Y por otro lado, un prototipo es el paso de lo intangible a lo tangible. Entonces, el prototipo juega un rol muy importante. Acá les voy a dejar un link de varios videos de todo cómo funciona este proceso. Revísenlo, revísenlo con calma para que puedan ustedes también tener claro qué es lo que deseamos, ¿no? Este enfoque del design thinking, ¿no? Sus técnicas, ahí está todo en ese link, ¿ya? Bien, así ya hemos visto, ¿no? Técnicas para la fase empatizar, definir, idear, prototipar, y también existen fases para la evaluación, ¿no? Entonces, dice que la malla receptora, que con esto trabajamos bastante, ¿no? Es una herramienta que permite analizar la información recolectada con cualquier herramienta. Tiene por objeto analizar a profundidad la información recolectada o un modelo de negocio, servicio o producto que ya existen en el mercado con el fin de determinar posibilidades de mejoras, ¿no? Entonces, la malla receptora tiene está dividido en 4 partes. Los temas interesantes, críticas constructivas, preguntas y dudas e ideas nuevas, ¿no? Entonces, eso es la malla receptora. Vamos a ir poniendo temas interesantes, críticas constructivas, preguntas y dudas e ideas nuevas, ¿no? Este es un ejemplito que ahí se los dejo también. ¿No? Acá, por ejemplo, al terminar de desarrollar la malla receptora de información, se debe tener una idea clara de la información analizada y acciones a tomar si se analizó un producto o servicio, modelo de negocio, se debe definir si está listo para ser lanzado o debe ser replanteado. Y si no, de nuevo pasa la fase empatizar, evaluar o testear, ¿no? Esta herramienta nos permite ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? Debe ser replanteado. También analiza la profundidad de la información. La clave en el desarrollo de esta herramienta está en ser muy objetivo con los resultados analizados. De esta forma, tomar las acciones pertinentes para el éxito del proyecto. Entonces, como se dan cuenta, esta malla receptora ya inclusive mm, se trabaja fuertemente en el área al evaluar un proyecto final, ¿no? Al evaluar la propuesta de proyecto del emprendimiento que queremos validar, ¿no? Entonces, la malla receptora siempre nos va a permitir a mejorar esta forma de evaluar nuestro producto o servicio. Tiene 4 partes: ideas interesantes, críticas constructivas, preguntas nuevas e ideas nuevas, ¿no? Entonces, estas partes de esta parte hay unas preguntitas también en el examen, ¿no?
Entonces, eso es la malla receptora. La malla receptora de información, ¿no? Por ejemplo, casaca con forro de bayeta. Capaz no conocen la bayeta es un tejido artesanal que hacen en las alturas, ¿no? Y ahí han pedido casaca con forro de bayeta. Eso quiere decir, ¿no? Que vamos a hacer una casaca. Ha salido de todo el proceso, ha salido casacas con forro de bayeta. ¿Qué cosas interesantes? Debe ser de bayeta negra. ¿Por qué? Porque la bayeta negra abriga más, ¿no? Ah, ya, está muy bien. Crítica constructiva. Cuando se moja, pesa mucho, huele a oveja, te dicen, ¿no? Ah, sí, ¿no? Entonces tú vas anotando la mayor cantidad de apuntes. Preguntas y dudas, ¿por qué no lleva capucha? ¿No? Claro, es una casaca, podría llevar capucha. Ideas nuevas, bolsillo en los brazos, forro en los en sacos, ¿no? Bolsillo en los brazos para poner el celular, para tenerlo a la mano, el acceso. A veces cuando está en la cartera se pierde, ¿no? Pero sin embargo, si me voy a diseñar una casaca, yo tendría que ir a averiguar cómo la quieren esta casaca las personas, ¿no? Bien. Bien, la malla receptora de información es eso, ¿no? Es una de las técnicas de lo que es la evaluación, el testeo, ¿no? Otra de las técnicas, colegas, es el mapa de empatía. El mapa de empatía, qué piensa y siente, qué oye, qué ve, qué dice y hace, ¿no? Entonces es necesario diseñar este mapa de empatía por usuario, ¿ya? Por usuario. Entonces, nosotros también deberíamos de practicarlo, pero como es con fines de examen, pero esto lo trabajamos en el área de educación para el trabajo, colegas, ¿no? Lo trabajamos y debemos de poner practíquenlo para que lo puedan, para que se les pueda quedar más en ustedes, ¿no? ¿Qué piensa y siente? Lo que realmente importa, principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones que siente este usuario, ¿no? Que se llama Juanita, digamos, ¿no? ¿Qué ve? ¿Qué ve en su entorno, en sus amigos, en el mercado? ¿Qué ve? ¿Qué dice y hace? ¿Cómo es su actitud en público, su aspecto, comportamiento hacia los clientes, ¿no? ¿Qué oye? Lo que le dicen sus amigos, lo que dice su jefe, lo que le dicen las personas influyentes, etcétera, etcétera. Todo eso vamos anotando, también anotamos sus esfuerzos, miedos, frustraciones, obstáculos, ¿no? ¿Qué resultados, ¿no? Deseos, de necesidades, medida del éxito, obstáculos. Entonces, vamos poniendo ahí composites cada uno de las premisas o lo que vamos recolectando de estas personas, ¿no? ¿De dónde sale esto? De las entrevistas, de la observación, ¿no? ¿Qué voy a ir a hacer? Entonces, hago la entrevista en el campo o la observación en el campo y en el definir voy definiendo mi problema, pero para eso necesito mapear todo lo que piensa, siente, ve, dice, hace, oye, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el mapa de empatía no puede solucionar una necesidad o un problema si es que primero no tienes un buen conocimiento de las personas para los cuales estás diseñando. Es necesario. Por eso te dice mapa de empatía por usuario, por cada persona. O sea, debe elaborar un mapa de empatía, ¿no? Para poder plantear. Si no sabemos a qué nos enfocamos. El mapa de empatía es una herramienta que te ayuda a resumir las observaciones y descubrir las necesidades que muchas veces no son evidentes, ¿no? El mapa de empatía entonces es una herramienta que me va a permitir a resumir todo el sentir de las personas. Generalmente no se pueden observar fácilmente pensamientos, sentimientos, emociones. Es necesario prestar mucha atención a otros elementos como el lenguaje corporal, el tono de voz, etcétera, etcétera. Por eso se recomienda también hacer una entrevista. Entonces, en base a las necesidades, ¿no? Eh, ¿Qué mayormente es lo que hay en base a necesidades? Requerimientos físicos, requerimientos emocionales,
cuáles son los anhelos, qué queremos lograr, ¿no? Entonces, esas son las necesidades que, que se tienen en el aula como para poder plantear todo esto, ¿no? Entonces, miren, estas son algunas de las técnicas. Como han podido ver, no hay, hay un sinfín de técnicas. Nada es una camisa de fuerza. Tú también puedes crear tu propia técnica para cualquiera de las fases, ¿no? Es necesario. ¿De dónde nace eso? Surge pues, en el aula, surge en el aula, ¿no? Ah, tú te vas dando cuenta, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, y vas evaluando. Entonces, estimados colegas, estas son las técnicas mayormente que he podido ver que están en diversos exámenes, ¿ya? Hay otras más, pero vamos a irlas viendo cuando también exploremos todos los exámenes, ¿no? La meta es explorar todos los exámenes, colegas, de nombramiento y ascenso, ¿no? Para poder asegurar también nuestro nombramiento o nuestro ascenso con buenos puntajes, ¿no? Ustedes saben que una persona que se prepara está mejor y al día con sus aprendizajes. Vamos a resolver algunas preguntas. Ahí sí les voy a pedir participación, que me escriban en el grupo, por favor, ¿ya? Una docente dice, tiene como propósito orientar a los estudiantes en la implementación de la fase de evaluación de la metodología Design Thinking. ¿Qué grupo de preguntas es más adecuado para favorecer el logro de dicho propósito? A. ¿Quiénes solicitarán su opinión en esta fase? ¿Quiénes son los usuarios o expertos? B. ¿Es oportuno utilizar la técnica del brainstorming en esta fase? ¿Le permitirá plantear soluciones creativas? No. Entonces, ahora, ¿qué técnicas utilizarán para el recojo de información de las necesidades de los usuarios? ¿Han identificado aspectos sobre los cuales les gustaría actuar? Entonces, volvemos a la pregunta. Un docente tiene como propósito orientar a los estudiantes en la implementación de la fase de evaluación de la metodología Design Thinking, ¿no? Entonces, si ya nos está hablando del Design Thinking, ¿cuál sería la respuesta? Según lo que hemos hablado, colegas, ahí. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C? A ver, colegas, podemos escribir la respuesta según el Design Thinking. La A, la B o la C. A ver, colega Eli, Eliades, Elvis, Renam, Yerli, los invito a que puedan responder la primera pregunta. ¿Cuál sería la respuesta según lo que hemos visto? A ver, colegas, ¿están ahí o no están ahí, colegas? ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver, colegas, yo sé que ya están cansaditos, pero necesitamos participar. Según lo que hemos hablado en la metodología Design Thinking, ¿cuál de estas preguntas favorecen al propósito en la cual es orientar a los estudiantes en la implementación de la fase de evaluación de la metodología Design Thinking? ¿No hay respuesta, colegas? Colegas, ¿están ahí? ¿Me oyen? ¿Me sienten?
A ver, colegas, vamos viendo, vamos a ir resolviendo en todo caso. Yo sé que van a revisar el video y van, a ver, vamos a empezar. Dice, tiene como propósito orientar a los estudiantes en la implementación de la fase de evaluación. Nos está diciendo, hay una fase, la fase de evaluación, dice. Ah, ya, entonces acá la evaluación. Evaluación. No se olviden, la fase de Design que tiene empatizar, definir, idear, prototipar y evaluación. Están ya en la fase de evaluación. ¿Qué grupo de preguntas es más adecuado para favorecer el logro de dicho propósito? Dice, la C vamos a empezar. ¿Qué técnicas se utilizarán para recoger de información? ¿Estamos en la fase de recoger de información? No, estamos en la fase de evaluación. Descartado, por lo tanto. La B, ¿es oportuno utilizar la técnica de brainstorming en esta fase? ¿Le permitirá plantear soluciones creativas? ¿Es oportuno utilizar la técnica de brainstorming en esta fase? ¿Le permitirá plantear soluciones creativas? ¿En dónde usamos la técnica de brainstorming? En la fase de idear, por lo tanto tampoco es. Y ya, entonces es la respuesta es la A. Entonces dice, ¿qué grupo de preguntas más adecuado favorece al logro de dicho propósito? ¿A quiénes solicitarán su opinión en esta fase? ¿Quiénes son los usuarios o expertos? ¿No? Entonces sería la A. Entonces, estamos viendo que la C no puede ser, porque es una técnica, dice, para el recojo de información. No estamos en la fase de recojo de información. Del brainstorming, tampoco estamos para aplicar un brainstorming ahí, ¿no? Y por lo tanto queda estas dos preguntas. Bien, colega. Pasamos a la otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes? Entonces, la respuesta acá es la, la. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una ventaja de realizar entrevistas estructuradas? Ya hemos hablado. A, facilidad para procesar la información recolectada. B, libertad para que el entrevistado responda lo que considere conveniente. Y C, flexibilidad para profundizar acerca de un tema que surge durante la entrevista. A ver, colegas, ¿cuál sería la respuesta? Ahí la respuesta, por ejemplo, vamos a ir viendo, a ver, desde la C, flexibilidad para profundizar acerca de un tema que surge durante la entrevista. Facilidad, libertad para que el entrevistado responda lo que considere conveniente. Y por último, facilidad para procesar la información recolectada. Entonces ahí la respuesta, ¿cuál sería? Flexibilidad para profundizar, no, ¿no? Porque estamos en etapa de entrevista, ¿no? Libertad para que el entrevistado responda lo que considere conveniente y qué tal me lleva mucho tiempo, ¿no? Y la facilidad para procesar la información. Entonces, eh, es la A, la A. Entonces ahí, colegas, antes hablamos de las entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, ¿no? Hemos, hemos visto, ¿no? Las estructuradas son aquellas que van bien detallados, ¿no? Preguntas, todo.
Y las no estructuradas son aquellas que muchas veces manejan su intuición, no les apura tener capaz estar al tanto de esto, ¿no? Entonces, eh, es por eso muy importante, antes de hacer una entrevista, ver, ¿va a ser estructurada o abierta, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, la respuesta es la A. Esta entrevista me va a permitir, una entrevista estructurada me va a permitir mejorar y sistematizar rápidamente la información, rápido. Entonces, voy a poder cotejar la información, la proceso, la sistematizo y rápido. ¿Por qué? Porque está en un orden, ¿no? Las preguntas que he hecho tienen una secuencia, tienen un orden, ¿ya? Entonces, pasamos a la siguiente. Bien, pasamos a la siguiente entonces. Otras preguntitas. Pregunta número 3, a ver, acá según esta pregunta. Al planificar una unidad didáctica, el docente busca, entre otros, el desarrollo del siguiente desempeño. Aplique entrevistas estructuradas para indagar los posibles factores que originan las necesidades o problemas de un grupo de usuarios. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para evaluar el logro de este desempeño? No. Ahí entonces, colegas, ¿cuál la acción pedagógica? A ver, la C, elaborar y aplicar una prueba de opción múltiple antes que los estudiantes realicen la entrevista estructurada. La B, pedir que en pares intercambiando roles simulen la entrevista estructurada delante de sus compañeros. Y la A, revisar y calificar el guión de la entrevista estructurada elaborada por cada equipo. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para evaluar el logro de este desempeño al aplicar entrevistas? Entonces ahí, a ver, ¿quién nos ha escrito? Sería la B, ¿no es cierto? A ver, sería la, ¿quién nos ha escrito? Eliades nos dice sería la B, claro. Ahí, Miguel, la acción pedagógica más pertinente para aplicar entrevistas estructuradas, ¿no? Elaborar y aplicar una prueba no me sirve de mucho, ¿no? Sí, le aplico una prueba, cómo se hace una entrevista, todo, ya me dé así, no, no. Y ahí pondré una nota. Revisar y calificar el guión de la entrevista estructurada elaborada por cada equipo, claro, eso es obvio, ¿no? Se tiene que revisar. Y sí, el EAS es pedir que en pares e intercambiando roles simulen una entrevista. Eso más, ¿no? Tiene también mayor demanda cognitiva, tiene, porque va a haber un proceso de simulación, ¿no? Entonces, la respuesta sería la B. ¿Ya? Bien. Esta pregunta 13. ¿Cuál de los siguientes es uno de los propósitos del uso del storytelling? Hemos hablado ahorita, el storytelling. ¿Cuál es? A. Recopilar testimonios de potenciales clientes para identificar sus necesidades no satisfechas. Publicar organizadamente los logros de la empresa para conseguir diversas fuentes de financiamiento. Esto de recopilar testimonios del storytelling no recolecta testimonios, ¿no? Y publicitar, dice, organizadamente los logros de la empresa. Tampoco, ¿no? Tampoco sería ahí, ni publicitar ni recopilar. Por lo tanto, la respuesta es conectar emocionalmente
al producto con el público objetivo, para que éste recuerde con facilidad lo que se desea comunicar. Entonces, el storytelling me ayuda a conectar emocionalmente, ya sea con el producto o con el usuario, ¿no? Entonces ahí es necesario, colegas, que el storytelling es el arte de narrar historias, ¿no es cierto? Está en el YouTube, en todo está para poderlo mirar también más, ¿no? Y también lo hemos visto acá en las diapositivas, ¿qué es el storytelling? Ahora vamos a pasar a otras preguntitas. La identificación del problema. ¿A cuál siguiente fase de la metodología Design Thinking corresponde? A ver, colegas, ese está relativamente fácil. La identificación del problema. A ver, ¿a qué está relacionado la identificación del problema? ¿A quién corresponde? A ver, ¿con quién se relaciona el problema? A ver, Eliades nos dice la C. Claro, muy bien, ¿no? Dice, la identificación del problema está en no, la C. A ver, tú me has marcado la C. Identificación del problema. Ojo, miren, ¿ah? Miren, estimados colegas. Acá nos ha marcado Eliades. A ver, la C. Dice empatizar. Pero, ¿dónde definimos el problema? ¿Dónde identificamos el problema? ¿En empatizar? ¿En definir o en idear? Identificación del problema. Identificación del problema. No. En el empatizar observamos, recogemos todo el sentir de las personas. ¿Y dónde vamos a identificar el problema? A través de toda la información recolectada en el empatizar, en el definir. Entonces, esta pregunta es el definir. Ahí identificamos el problema. No, no en el empatizar. En el empatizar salimos al campo para poder el sinfín de problemas que hay. Pero ¿dónde lo vamos a identificar? En la B, en la B, ¿ya? En la B, en la B. Definir, ahí vamos a definir el problema. Es necesario que empatizar es observar, mirar, entrevistar. Un sinfín de información voy a recoger en el empatizar. En el definir, voy a definir el problema. ¿A qué problema voy a identificar? Ahí no se olviden, hacemos el mapa de empatía y ahí sistematizamos, todo ponemos ahí, en el definir, ¿no? Entonces, ahí identifico el problema. En el idear es alternativas de solución, ¿no? A través de un montón de ideas, alternativas de solución. El prototipo es hacer, ya como su nombre le dice, hacer un prototipo y el evaluar este prototipo que hemos hecho con los probables clientes, con los probables usuarios, ¿ya? Entonces, la 20 sería el definir. Ahora, otra pregunta. Los estudiantes organizados en equipos realizan propuestas de mejora de sus productos utilizando la técnica Scamper. En este contexto, uno de los equipos propone lo siguiente. Sugerimos aumentar el tamaño de nuestro producto para utilizar empaques estandarizados y comerciales y no tener que elaborar nuestros propios empaques. ¿Ah? Quieren aumentar el tamaño de un producto
para utilizar empaques estandarizados y comerciales y no tener que elaborar nuestros propios empaques. Si hemos hablado del Scamper ya, ¿a cuál de los siguientes aspectos de la técnica Scamper se evidencia en la propuesta del equipo de estudiantes? ¿A cuál? Adaptar, eliminar o modificar. A ver, colegas, ¿cuál sería ahí? Adaptar. Mire, dice, los estudiantes organizados en equipos realizan propuestas de mejora de sus productos utilizando la técnica Scamper. En ese contexto, unos de los equipos proponen, sugerimos aumentar el tamaño de nuestro producto para utilizar empaques estandarizados y comerciales y no tener que elaborar nuestros propios empaques. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la correcta? Estamos adaptando, colegas. A ver, miren, vamos a ir al Scamper, ¿ya? Para mirarlo. Adaptar ideas de otros contextos, tiempos, escuelas, personas. Y a ver, si estoy aumentando de tamaño, colegas, si estoy aumentando de tamaño, miren, si estoy aumentando el tamaño de este producto, ¿estaré adaptando? ¿Estaré eliminando o se modificaría? A ver, colegas, estoy aumentando de tamaño. Aumentar, dice el tamaño. Si yo estoy aumentando ya el tamaño, ¿estoy o no modificando? Colegas, adaptar simplemente es adaptar. Esto lo voy a adaptar. Eliminar es quitar. Y modificar es esto, ¿no? ¿Cuál de los siguientes ejemplos de la técnica Scamper se evidencia en la propuesta del equipo de estudiantes? Modificar es la respuesta, colegas. Modificar, ¿ya? Entonces, es necesario que dominemos la técnica Scamper. De la técnica Scamper he visto varias preguntitas, colegas, ¿no? Entonces, es necesario de que vayamos dominando la técnica Scamper, ¿no? Como su nombre lo dice, nos permite este, participar activamente en el desarrollo o mejoramiento de un producto, ¿no? Siempre esto lo trabajamos con los estudiantes, ¿no? Cuando se trabaja en el desarrollo o mejoramiento de un producto, servicio o proceso, puede ser difícil generar nuevas ideas en este momento. Es conveniente ayudarse con una técnica como Scamper. Se trata de hacer una guía de preguntas tomando en cuenta varios verbos o acciones que llevan a plantear un cambio y lograr soluciones realmente innovadoras. Para cada verbo se puede abarcar una serie de temas de tal forma que no quede pregunta posible por hacer. Entonces, el Scamper, ¿no? Me dice, no hay pregunta que no sea válida hacer, ni idea que no deba ser considerada.
no deben ser involucradas solo las personas directamente relacionadas con el problema o mejora. Es muy importante incluir a todos en el proceso de generación de ideas de cualquier área. Las mejores ideas aparecen de donde menos se pueden imaginar. Entonces, miren, colegas, la técnica Scamper, que es sustituir, combinar, adaptar, modificar, permutar, eliminar y reordenar. ¿No? Entonces, esa es la técnica Scamper, colegas, ¿no? Por eso yo les decía acá, ¿con qué preguntas? ¿Qué parte sustituirías la S? ¿Con qué podrías combinar? ¿Qué le adaptarías? ¿Qué elementos podrías agrandar o modificar? ¿Qué otros usos podrías darle que eliminarías o encogerías y cómo lo podrías recomendar? Entonces, miren, todas estas preguntas están referidas al acróstico Scamper. Ahí, en todo, cada uno significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, eh, cambiar de uso, ¿no? Cambiar de uso y por último, eliminar y recomponer. Entonces, colegas, así hay que hacer ejercicios con nuestros estudiantes para que nos queden, ¿no? Igual en esta media, ¿no? Las mismas preguntas y vamos viendo, pues, y vamos viendo y dominando también esta técnica de Scamper, ¿no? Es una técnica, colegas, muy potente. Espero que la estemos trabajando en aula para poder también dominarla a ese nivel. No sé, colegas, ¿habrá preguntas, dudas? Unos dos temas más full así teoría y de ahí vamos a empezar a desarrollar todos los exámenes, colegas, todos los exámenes porque ese es un buen insumo para aprender, es una buena forma para aprender también, colegas. Entonces yo sé que muchos de ustedes estarán para nombramiento, otros para ascenso, entonces hay que ponernos pilas, colegas, hay que leer, siempre lean, revisen los links que yo les comparto con la finalidad de poder que quede claro y se pueda trabajar. Bien, colegas, creo que eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el fin de semana próximo. Si no hay más ni que decir nada, nos vemos, colegas. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches, Eliades. Buenas noches, colegas. Buenas noches.